Por un momento, imaginaros que estáis en una situación en la que tenéis que decidir algo importante en vuestra vida. Dejar a la novia, conseguir un trabajo, empezar a estudiar. Nuestra vida está llena de esas decisiones, algunas más simples que otras y nos resulta más fácil decidir qué hacer, pero otras son más complicadas. No podemos predecir si lo que hemos elegido nos llevará a un final feliz o al final acabaremos fracasando. Así que a estas decisiones les tenemos miedo y lo que hacemos es intentar evitarlas a toda costa, poniendo excusas como ya lo haré mañana. Les tenemos tanto miedo a estas decisiones que, aunque vivamos una vida infeliz, nos seguimos constantemente preguntando si está bien lo que hago, he elegido el camino correcto, debería dejar mi trabajo, debería dejar mi novia, debería empezar una nueva vida. Pero todos sabemos que cambiar no es tan fácil. Sabemos que casi nadie está viviendo la vida que quiere vivir, casi nadie consigue llegar a los sueños. Así que ¿por qué íbamos a conseguirlo nosotros? Y además, ¿quién me garantiza a mí que haciendo esa decisión al fin y al cabo me hará feliz? Yo no soy quien para deciros qué es lo que debéis hacer y lo que no, pero me gustaría que sigáis nuestro experimento y me gustaría que intentéis encontrarle una analogía que relacione el experimento con vuestras vidas. Aquí va el experimento. Bueno, pues hoy vamos a jugar a un juego y yo soy el presentador. Detrás de una de esas 3 puertas se encuentra un premio. Si adivináis en qué puerta está, pues os lo lleváis. ¿Cuál creéis que es? Fácil. Esta. Aquí. La del medio. Ahora mismo, al azar. Sí. Venga, pues del medio. Me gustaría que me dijeras cuál crees que es la probabilidad de que hayáis acertado. Yo creo que de un 40. Pues con un 33%. Un 33%. Bueno, pues sería una de 3. Perfecto, muy bien. Pues mira, lo que voy a hacer ahora es te voy a enseñar una puerta donde no está el premio y te voy a enseñar donde no está el premio. Ok. Y te voy a dar un comodín Vale. que te permite reelegir puerta. Y ahora la pregunta es, ¿lo quieres usar o no? No, sigo con este. Vale, no lo uso. No lo usas. Me ¿qué quedo con crees? la misma puerta. Y en esta situación, ¿qué probabilidades creéis que tenéis de ganar el premio? 50%. Un 20. Ahora en teoría un 50%. Da, 50%. porque hay 2 puertas, ¿no? ¿Y esto? Pero la gran pregunta es, ¿vosotros qué decisión tomaríais? ¿Os quedáis con la puerta inicial o elegís cambiar de puerta? Se acabó el tiempo. La respuesta correcta es cambiar de puerta. Cuando hemos comenzado el juego teníamos 3 puertas. El premio podía estar detrás de una de las 3 puertas, es decir, teníamos una probabilidad de 1/3 de acertar al elegir la puerta A. Pues si queda claro eso, también quedará claro que el premio entonces se encuentra con una probabilidad de 2/3 en el área verde, o sea, detrás de la puerta B o C. Ahora lo que hace el presentador es abrir la puerta en el área verde, reduciendo todo el área verde y la probabilidad del área verde a una sola puerta. Así que al final, la puerta C tendrá 2/3 de probabilidades y la puerta A 1/3. Es decir, tenemos el doble de posibilidades de ganar si cambiamos nuestra elección inicial. Si habéis apostado por la puerta inicial, no os sintáis mal ni tontos, porque este problema es un problema famoso por ser tan contraintuitivo para nosotros, los seres humanos. De hecho, este problema inició un fuerte debate en los Estados Unidos en los 90, en el que hasta matemáticos de las mejores universidades insistían diciendo que la probabilidad era de un 50% de ganar. Ahora que sabemos la respuesta, vemos que en realidad es simple el problema. Pero ¿cómo puede ser que hasta matemáticos se líen y piensen que sea un 50%? Esta confusión se debe al sesgo de equiprobabilidad. Es un efecto psicológico que produce una desviación en el procesamiento de lo percibido, lo que lleva a un juicio inexacto o interpretación ilógica de los acontecimientos. Y lo que significa es que tendremos una fuerte tendencia a pensar que en experimentos aleatorios las probabilidades se distribuyen por igual. Es decir, cuando pensamos que el resultado depende del azar, solemos pensar que los resultados son equiprobables. Incluso en aquellas situaciones en las que no podemos aplicar esa distribución de la probabilidad equivalente. Por ejemplo, si os preguntara qué es más probable al lanzar 2 dados, sacar 2 seises o un 5 y un 6. Muchas personas responderían que esto es igual de probable,
aunque evidentemente este no es el caso. Tenemos únicamente una probabilidad de sacar 2 6s y tenemos 2 posibilidades de sacar un 5 y un 6. Hay estudios que indican que el sesgo de equiprobabilidad se crea a raíz de la educación y además se hace más destacado a lo largo que pasa el tiempo y nos vamos haciendo mayores. Pero si tanto insistimos en que la probabilidad es de un 50%, ¿por qué solemos quedarnos con la puerta original? Otros estudios muestran que únicamente alrededor del 13% de las personas deciden cambiar la elección inicial. ¿Qué más daría cambiarla si las dos tienen la misma probabilidad? Y ahora la pregunta es, ¿lo quieres usar o no? No, sigo con este. Vale, no lo uso. No lo usas. Me quedo con la misma puerta. Aunque creamos tener la misma probabilidad de ganar al cambiar de puerta, nos quedaremos con nuestra puerta porque nos haría sentir peor perder algo que ya creíamos poseer y haber tomado acción habiéndonos ido de la puerta en la que estaba el premio en vez de haber perdido no habiendo hecho nada. Y a este sesgo psicológico se le llama el sesgo de omisión. Las pérdidas debidas a nuestra acción propia son más dañinas e impactantes que las pérdidas debidas a la falta de acción propia. Además entra en juego otro sesgo psicológico llamado el status quo, que provoca en nosotros una preferencia del estado actual de las cosas. O sea que nos sentimos mejor en el estado en el que estamos actualmente. Lamentablemente son estos efectos psicológicos los causantes de que nos cueste tanto tomar decisiones importantes en nuestra vida. Por miedo de hacer una decisión errónea, nuestro cerebro nos engaña no dejando enfocar el problema con una mente clara y racional, posiblemente haciéndonos creer que la solución más lógica a nuestros problemas sea la prolongación de nuestro estado actual. En los momentos en los que tenemos que tomar decisiones importantes, decidimos aplazarlas o incluso decidimos no decidir. Pero no nos queremos dar cuenta que el hecho de no decidir ya es una decisión. Y lo único que conseguimos de eso es huir y escondernos de esas decisiones. Y os diré una cosa, al tiempo no le importa si nos decidimos hoy o si nos decidimos mañana. El tiempo pasa y el tiempo no perdona. Así que si algún día te encuentras en una situación en la que no sabes qué decisión tomar, párate a pensar un segundo. Siempre sabrás cuáles son los caminos por los que no quieres ir. Entonces, cuando se te dé la oportunidad de hacer un cambio en tu vida, ¿te quedarás con tu elección inicial? Claro, entonces tendría que pensar lo mismo y decir que el premio es este aquí, ¿no? ¿Lo usas? Lo uso, venga, esta vez cambio y hago aquí. Muy bien. ¿Quieres quitarlo tú? Muy bien. ¿Quieres abrirlo? Sí. Premio. Ábrela. El premio, toma ya. Muy buena, muy buena. Perfecto, muy bien, habéis ganado el premio.